informada, pero el verdadero desafío de este tema es justamente que las herramientas nos puedan servir para los propósitos para los cuales nosotros las estamos utilizando. El éxito de los proyectos no son solo tener una excelente idea. Muchas veces las ideas se van mejorando en el camino conforme vamos conociendo y comprendiendo el entorno, las necesidades y clarificando los objetivos, la comprensión profunda del problema que estoy tratando de resolver. Dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. En el tema de proyectos es bien importante este elemento porque el enfoque va a derivar en la asignación adecuada de recursos, que recursos no únicamente es dinero, también es tiempo, también es recurso humano y la intencionalidad de hacia dónde quiero llevar yo mi proyecto. Entonces yo quiero que rápidamente hagamos una pequeña actividad. Si ven mi pantalla, pues aquí tienen un QR que se puedan unir a ese link. Si no pueden hacerlo a través de QR, pues escriben en googlementi.com y le meten ese código que está ahí. Y en los próximos 2 minutos vamos a responder con pocas palabras. Lo primero que viene a su mente cuando hablamos de evaluación y gestión de proyectos. ¿Qué piensan ustedes que va a ser esto? ¿En qué consiste? ¿Qué abarca? Y que podamos hacer una lluvia de ideas de qué es lo que estamos esperando ver entonces en este bimestre, para que podamos empezar y ya ustedes me avisan cuando ya empecemos a ver la presentación de sus resultados. Solo maestra, disculpe, creo que no está compartiendo pantalla. Ah, no, perdón. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver. Mm, 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 mm. Ahora sí la ven. Ahora sí, maestra. Adelante entonces.
Vamos a dar 30 segundos más para que contesten los que todavía están escribiendo. Bueno, vamos a, mientras los últimos terminan de darle ahí enter, vamos a leer una selección de respuestas. Dice, bueno, verificar que el proyecto sea factible de manera integral y corregir los errores que se presenten. También acá están diciendo, bueno, modelos funcionales para la ejecución de proyectos, y que se desarrollen de la mejor manera posible. Planificar cómo se lleva a cabo cierto proyecto con el fin de alcanzar los objetivos trazados, organizar ideas, medir resultados y tomar decisiones. Un proceso ordenado, eso es súper importante porque por eso es la herramienta. Que todo esté en óptimas condiciones para la realización del proyecto estipulado, evaluar viabilidad, y eso es muy relevante, ¿verdad? Yo creo que muchas veces nosotros pensamos en evaluación de proyectos eh, que llegan a su fin, pero en algún momento a nosotros como responsables de evaluar proyectos, pues también nos va a tocar decirle a la junta directiva o a la administración que no es el momento, que no hay los recursos o que no es no da el tiempo, que no es el enfoque correcto lo que están tratando de hacer. Y precisamente por eso existe la metodología y las herramientas. Una disciplina combina la dirección estratégica de recursos para cumplir objetivos específicos. Esta está bien tipificada. Planificar, ejecutar y medir resultados. Mejorar los servicios que ya se tienen en una institución. Sí, los proyectos no únicamente son crear cosas nuevas, también es identificar proyectos de mejora continua o resolución de problemas en algún momento. ¿Cómo planeamos y distribuimos los recursos que tenemos al alcance? Sí, es básicamente a través de la herramienta determinar el uso correcto de los recursos, preparar el campo, aplicar el método, realizar el proceso y ejecutarlo de la mejor manera. Es el encargado, el ejecutor de proyectos, el PMI, es el encargado de que el proyecto sea seguro y se pueda realizar. Combina la dirección estratégica de recursos, creo que ya lo había leído. Es un conjunto de procesos que permiten planificar, supervisar un proyecto y determinar si es viable, nuevamente hablando de la viabilidad. Planificar, organizar y dar seguimiento a todas las actividades. Interesante, dar seguimiento es parte relevantísima de una gestión de proyectos. Cuando nosotros hacemos evaluación de proyectos, muchas veces lo llevamos hasta una de las orillas, que es el inicio, pero en la ejecución de proyectos, la parte más importante, luego de una adecuada definición, justamente es la implementación y que esa implementación se apegue a los lineamientos y recursos asignados, pero que también tenga una dinámica de identificación de variaciones para poder asegurar que se toman decisiones contingentes de manera pronta, que sí nos aseguren que cualquier desviación de la ejecución del proyecto pues también es identificada oportunamente y que las decisiones se toman para que sí se pueda llegar al objetivo esperado. Un enfoque sistemático, análisis de la viabilidad y rendimiento, optimizar recursos, ejecutar el monitoreo a través de KPIs, ciertamente, proyectos que mejoren los procesos ya establecidos y que sean innovadores, verificar que el proyecto sea seguro y que no falte ningún material. Ojalá sí, ¿verdad? El éxito del proyecto justamente se determina en la medida que no tengamos eh, imprevistos que pudieran echarnos abajo el proyecto, ¿verdad? Analizar qué queremos realizar y cómo lo queremos mejorar y luego gestionarlo a través de un plan, cómo llevarlo a cabo. El proyecto tiene que ser revisado previo a su ejecución, sí, desde la planificación hasta la ejecución.
Es una estrategia que busca hacer un proyecto viable y rentable y un proceso para analizar y controlar su ejecución, ¿verdad? Entonces, vamos a ver estas últimas de acá. El conjunto de procesos que permiten planificar, analizar, ejecutar, controlar y cerrar un proyecto, ¿verdad? Aquí describimos desde la planificación hasta la implementación del proyecto y ver de manera macro a micro cómo funcionan los resultados y las mejoras, determinar qué cambios podemos generar por un proyecto a partir de la comparación entre el estado actual y el estado futuro en su planificación. Eso también se hace, sobre todo cuando hay proyectos de mejora, y la planificación de recursos y actividades que permita alcanzar los objetivos de la manera más eficiente posible para alcanzar los objetivos con recurso humano, físico y financieros. Y bueno, aquí le vamos a pedir a nuestra querida inteligencia artificial que nos haga una agrupación de las respuestas. Y lo que nos dice aquí de manera ágil y rápida, pues la I me dice que lo que el grupo considera de las 27 respuestas que obtuvimos, encontramos 5 grupos en común. Que encontramos que hay un tema de planificación, ¿verdad? Planificar y organizar para alcanzar objetivos con recursos humanos correctos y físicos. Luego la viabilidad, ¿verdad? Hablamos de viabilidad. Hablamos de procesos, es un conjunto de procesos. Básicamente la evaluación de proyectos se trabaja a través de ciertas herramientas que pues son pasos y procesos a seguir para alcanzar los objetivos, ¿verdad? Los objetivos que tiene una institución y ciertamente también dar los resultados que se están esperando. Qué interesante que todos hablamos, o la mayoría de nosotros hablamos de la planificación, ¿verdad? De la planificación de un proyecto, pero ciertamente, así como vemos aquí que cada vez van menos respuestas por evaluación de viabilidad, por la parte de cumplimiento de procesos, por el logro de objetivos y por la determinación del resultado, sí son relevantes los 5 componentes que estábamos hablando. Una buena planificación tiene que ver todo con la metodología que utilicemos, pero tiene muchísima importancia asegurar que el proyecto sea viable, es decir, confirmar si el proyecto es viable a través de esa adecuada planificación, generar procesos de ejecución y de gestión de esos proyectos nuevos, que en su momento, en el curso del bimestre pasado, yo les decía, bueno, no solo es implementar un proyecto porque sí, es entender si ese proyecto hace match con la naturaleza del hospital como ya lo llevo, con el nivel de servicios, con el nivel de saturación de la capacidad instalada. Todo eso tiene que ver con la implementación de un proyecto para que realmente yo cumpla el objetivo de poner una ala nueva, implementar un servicio nuevo, ampliar un servicio de encamamiento, pero que además de cumplir el objetivo, sí tiene necesariamente que generar un resultado. Y ojo que no necesariamente los resultados son únicamente económicos. También, como habíamos mencionado en su momento, los resultados pueden ser resultados misionales. Y por eso es tan importante la definición del proyecto. Bueno, muchas gracias entonces por su participación en esta actividad. Yo quiero que veamos, vamos a pasar a la presentación y yo tengo una pregunta. ¿Ustedes me pudieran decir por qué creen que fracasan los proyectos? Solo abran su micrófono y hagamos lluvia de ideas. ¿Por qué consideran ustedes que fracasan los proyectos? Buenos días, ingeniera. Adelante, buenos días. Yo pienso que por una mala organización. Una mala organización, ajá. Una Mala mala planificación planificación y desde un proyección. inicio. Mala planificación y proyección, Porque ajá. no se les da el seguimiento correspondiente a los Por- avances. porque no se le da el seguimiento correspondiente a los avances, ajá. Todo lo hacen improvisado, mucha improvisación. Mucha improvisación, sí. También pueden fracasar cuando no se identifican oportunamente los riesgos, digamos. Cuando no se identifican oportunamente los riesgos, gracias. Cuando no hay metas concretas las cuales alcanzar, ingeniero. Cuando no hay metas concretas, eso es bien importante. ¿Cómo sé yo si ya llegué al objetivo si no lo definí claramente, verdad? Lo hablábamos en su momento. ¿Cuál es el proyecto en sí que estoy tratando de implementar?
para saber en dónde termina ese esfuerzo. Muy bien, muchas gracias. Les voy a transmitir un pequeño video que habla justamente de eso, por qué fracasan los proyectos. No se escucha, ingeniero. No se escucha, perdón, vamos a ver. Ahorita voy a revisar. Quizá, ingeniera, en la opción de compartir pantalla no le dio también compartir audio. Sí, creo que eso fue. Ahorita voy a revisar. El plazo estimado para la construcción es insuficiente. Vamos a El presupuesto reiniciar. en los proyectos. Ahora sí. Según el informe de Chaos Report, Sí se publicado escucha. por Standish Group en 2009, en promedio el 16% de los proyectos emprendidos son exitosos, el 31% no se culminan y el 59% cuestan más del 100% del presupuesto original. Esto último te parece un dato exagerado. Veamos algunos ejemplos. La estación San Pedro del Metroplus en Medellín tuvo un detrimento de 1.333 millones de pesos. La inversión del túnel de la línea va en 1.24 billones de pesos y según la Cámara Colombiana de la Infraestructura, el plazo estimado para la construcción es insuficiente. El presupuesto inicial para la construcción de la refinería de Cartagena fue de 4.854 millones de dólares. Por errores en cálculos, la inversión fue cercana a los 7.000 millones de dólares. Ahora bien, ¿por qué hay tantos fracasos? Desconocimiento de metodologías para la gestión de proyectos, una aplicación inadecuada de la ruta metodológica, dificultades en la identificación de problemas, ausencia de planificación o mala ejecución de la misma, remitirse a información poco confiable, intereses creados. Listo, pues básicamente lo que ya ustedes habían comentado, ¿verdad? Una mala planificación, una definición pobre de objetivos. Incluso ahí hablaba de intereses creados y eso es bien importante, ¿verdad ustedes? Y lo vamos a hablar hoy justamente. Cuando nosotros definimos el objetivo de un proyecto y estamos empecinados en hacer el proyecto, muchas veces dejamos de ver elementos o riesgos que sí pueden poner en duda, poner en peligro la ejecución de ese proyecto. Es la razón también porque el análisis y evaluación de proyectos muchas veces se asiste de especialistas que son independientes a la administración para no sesgar la opinión de las personas que están haciendo el proyecto y que realmente tengan la claridad de que lo que estamos buscando es evaluar viabilidad a partir de un objetivo. Recordemos también que el proyecto en sí mismo no necesariamente es, si por ejemplo yo quisiera crecer mi capacidad instalada, crecer la capacidad de atender a los pacientes, no necesariamente es hacer más encamamiento. De repente es resolver un tema de horarios, probablemente pueda ser, no, yo los tengo que atender mejor, pero no de manera masiva, sino de manera integral, y yo lo que tengo que poner es una clínica médica integrada al hospital. ¿Cuál es el problema que yo quiero resolver? Y de eso se desprende que es un proyecto como tal. Y entonces hoy vamos a pasar a, pues, los conceptos primero para poder ir ya adentrándonos en el mundo de la evaluación de proyectos. Como tema número uno, pues, ¿qué es un proyecto? ¿Verdad? Que ustedes lo dijeron en la lluvia de ideas, ¿verdad? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de evaluación de proyectos? Ahora hablemos de proyecto. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto como tal, pues es una serie de actividades y de tareas, pero también de controles y de seguimiento para poder generar un bien, para poder prestar un servicio y que me ayudo de cierta metodología para asegurar de que el desarrollo se ejecuta de la manera esperada y obtengo el objetivo y el beneficio, lo que conversábamos en la lluvia de ideas. Todo muy bonito, los proyectos están llamados a hacer una cantidad de tareas y de procesos ordenados.
pero el fin en sí mismo, que es el que yo tengo que decidir, es qué objetivo quiero alcanzar y qué resultados van a generar el logro de ese objetivo, de esos objetivos, que de manera tangible me digan a mí, me den la muestra de que sí obtuvimos éxito en ese proyecto. Son actividades estructuradas. Esto es bien importante, lo mencionamos ahorita. Uno de los riesgos y una de las razones por las que fallan los proyectos es que en realidad no son proyectos, sino buenas intenciones. Tenemos que asegurar que esas actividades se estructuran y que tenemos la claridad de qué es lo que estamos tratando de hacer. Cuando estaba yo preparando esta clase, yo me recordaba, por ejemplo, yo creo que todos aquí hemos visto algún capítulo del Chavo del Ocho, cuando el chavo se entusiasma y empieza, ¿y qué hacemos? ¿Y qué compramos? ¿Y qué nos vamos? Pues a nosotros muchas veces en el entusiasmo de implementar un proyecto se nos olvida que no solo es eso, que no solo es entusiasmo, que sí necesitamos tener claridad objetiva de hacia dónde queremos llegar, por muchas razones, porque principalmente tenemos las restricciones de tiempo. Hay proyectos que son muy buenos, pero que si yo los implemento 2 años después de la competencia, pues ya no son tan exitosos. Hay recursos, hay limitación de recursos. Yo no tengo todo el dinero del mundo para hacer los proyectos que yo quiera. También hay expectativas. Los accionistas no me van a dar a mí todo el dinero y todo el tiempo para que yo me inspire en ampliar la sala de operaciones o en ampliar el servicio de encamamiento. Tengo que ser capaz de entregar un resultado dentro de los parámetros razonables de rentabilidad también y de retorno de la inversión. Entonces, los proyectos, pues por eso es que justamente surge la necesidad de buscar métodos y procedimientos ordenados que también me ayuden a tomar decisiones informadas. Ahora, ¿de dónde se origina un proyecto? ¿Cómo es que yo puedo decir esto es un proyecto o no, o esto solo es parte de la operación normal? Muchas veces nosotros al estar tomando decisiones operativas nos podemos dar cuenta que hay situaciones que ya o son muy recurrentes o que sobrepasan mi capacidad de tomar las decisiones operativas y para resolver los temas. Hay elementos importantes que me pueden originar un proyecto, sobre todo en la parte hospitalaria, cambios demográficos. Lo hablábamos el bimestre pasado, no es lo mismo un hospital situado en un lugar en donde la tasa de natalidad es del doble de lo que es en otra región, porque entonces yo tengo que tener un servicio de atención diferente, una cantidad de especialistas distintos e incluso hasta el inventario de insumos es diferente por la variabilidad de los pacientes que llegan. Control de costos. Si, por ejemplo, yo estoy queriendo ampliar mi unidad, pero yo tengo mi hospital en uno de los departamentos y me está yendo tan bien que aspiro a poner una extensión de mi unidad en la cabecera departamental, tengo que saber que los costos no son los mismos. También tengo que saber que, por ejemplo, y esto ocurrió hace 5 años con el tema de la pandemia, los costos de los medicamentos, los costos del servicio, el acceso a cierto tipo de medicamentos y de insumos cambió de tal manera que teníamos que buscar formas de aprovechar nuestros recursos de una manera más rentable. Esto pues también da lugar a la necesidad de implementar un proyecto, de definir un proyecto de mejora y de gestión de costos. Temas como variaciones en el consumo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, bueno, mis pacientes, últimamente se estaba hablando mucho de que la gente ya cuida más lo que come y de que cuidan más su salud y sin embargo sabemos que en la vida real como que no muy es así, ¿verdad? Y entonces tenemos muchos pacientes con sobrepeso, con problemas de diabetes, que operativamente a nosotros en nuestro hospital nos tiene que dar el parámetro o el norte de que probablemente necesitemos buscar la manera de optimizar nuestros recursos para aprovechar ciertas necesidades que no están cubiertas en el lugar en donde estamos operando. Temas ambientales, lo hablábamos el bimestre pasado. El Ministerio de Salud está haciendo ciertos cambios importantísimos en
en sus requerimientos. Yo tengo conocimiento de que en el occidente del país llegaron a cerrar una buena cantidad de quirófanos porque no cumplían con temas ambientales, ni siquiera con temas operativos. Entonces, es bien complejo porque ahí, punto número uno, probablemente cuando nosotros pusimos nuestro hospital, no evaluamos correctamente los riesgos de no cumplir con los requerimientos o no evaluamos estarnos actualizando de los requerimientos del ministerio. Pero lo cierto es de que en este momento, si yo ya tengo la necesidad, lo más prudente es tomar acciones a través de un proyecto que me permita a mí sí alcanzar el objetivo que estoy esperando. Temas de calidad, si mi expectativa, mi estrategia de negocios es hablar de calidad en mi servicio hospitalario, lo mencionaba ahorita, el tema de las leyes, un crecimiento organizacional, cuando yo ya tengo probablemente una atención hospitalaria de, no sé, 10 encamamientos, 15 encamamientos, me estoy dando cuenta que mi sistema de gestión de cuaderno ya no me está funcionando, estoy perdiendo recursos o no sé si estoy perdiendo recursos porque llevo un control manual de procesos, la contabilización de mis consumos, de mi facturación, no me está regenerando información confiable o tal vez oportuna, porque ahora pues ya la personita que lo hacía a mano ya no me entrega las cosas a tiempo y probablemente yo necesito pensar en implementar un sistema de gestión de mi hospital y los cambios en el mercado que los estuvimos conversando en el bimestre pasado, que también me tienen a mí que de alguna manera que detonar en identificar qué es lo que tengo que hacer para seguir siendo relevante en donde estoy trabajando. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver qué es lo que busca realmente un inversionista. Ustedes, pongámonos en el papel de inversionista. ¿Qué estamos buscando nosotros en un hospital cuando es una empresa y es un negocio? Ganancias, pienso yo, ingeniero. Ganancias, ajá. ¿Qué más podríamos estar buscando? Un retorno no tan tardado. Un retorno, ajá. Sí, claro, que la recuperación de mi inversión sea lo más pronto posible. ¿Qué más estaría buscando yo? Que el Darse a proyecto conocer a la sea industria, factible. No les escuchamos. darse a conocer a la industria donde está invirtiendo, Darse a más allá de conocer las en la ganancias industria. económicas. Ajá, puede ser, darse a conocer en la industria. Ajá. Sí, y efectivamente, no necesariamente es que yo quiera ganar plata desde el principio. Si, por ejemplo, mi estrategia de crecimiento o mi estrategia de largo plazo es porque yo quiero ser relevante en el mercado para poder capturar una buena cantidad de pacientes y que me permitan ser masivo, probablemente mi proyecto en este momento no sea la rentabilidad, pero sí el posicionamiento. Pero justamente por eso es de que yo tengo que saber qué es lo que está buscando mi inversionista. ¿Está buscando impacto? ¿Está buscando un retorno? ¿Está buscando controlar riesgos? Porque en mis proyectos hablamos del tema de ambiente y regulaciones. Necesariamente lo tengo que pensar. A veces nosotros en Guatemala, desafortunadamente, el 70% de la economía es economía informal y esto provoca muchos problemas, incluso hasta de competencia, porque cualquiera puede poner una venta de algo y yo he visto que cualquiera puede poner un hospital también. Entonces, muchas veces evitamos o obviamos la gestión de riesgos en nuestros emprendimientos cuando emprendemos un negocio y esto pues también nos provoca eventualmente en el futuro ciertos problemas incluso de continuidad de unos que pudieron haber sido súper grandes ideas, pero que estuvieron ejecutadas de manera incompleta o no resolviendo temas también regulatorios y de gestión de riesgos. Que también busca un inversionista, pues que haya una demanda real para el proyecto, el producto o el servicio que está tratando de promover. Pero lo más importante de esto justamente es que tenga el problema claro. El problema claro, que ahora vamos a hablar de esto, es esa definición de qué estoy buscando hacer.
¿Qué estoy buscando hacer? Porque como dicen que el que no sabe para dónde va, cualquier barco lo lleva, y es cierto. Yo quiero crecer mis ingresos y empiezo a operar a traer más pacientes, pero no los puedo atender porque mi capacidad instalada está ya excedida. Bueno, entonces quiero mejorar la rentabilidad y le subo el precio a mis servicios, pero no me he dado cuenta que más bien mis competidores están bajando los precios. Yo quiero mejorar mi tiempo de respuesta al paciente y entonces contrato más enfermeras y no me doy cuenta que estoy echando a perder la ganancia. Es qué problema yo quiero resolver y de esta manera entonces ya poder determinar qué tipo de proyecto también estoy haciendo. Los proyectos, por lo tanto, se clasifican. Yo puedo tener proyecto productivo, que es específicamente cuando estoy hablando de una rentabilidad económica. Casi todas las veces los hospitales privados van a buscar un proyecto productivo. Y digo casi todas las veces porque, como decía el compañero, un proyecto de buscar presencia en el mercado no necesariamente es rentabilidad en su inicio, aunque su fase final, pues sí sea ese el objetivo. Y están los proyectos públicos o sociales que buscan alcanzar un impacto sobre la calidad de vida de la población que no necesariamente se expresan en dinero. Y que en esa parte, pues como lo mencionaba yo el bimestre pasado, más allá de que nosotros como centros hospitalarios privados podamos tener una ambición económica, también dentro de la parte visional y misional de las organizaciones hospitalarias, por el tipo de servicio que se prestan, pues también se puede empezar a buscar un tipo de proyectos que no necesariamente sean rentables, sino que también busquen un impacto público, un impacto social, a través del cual, pues dicho sea de paso, a través del cual también se genere relevancia y en el mediano o largo plazo, pues también retorne la productividad. Va a depender mucho cuál es el momento del tiempo del hospital, de eso también depende cuál es el tipo de proyecto que yo voy a hacer. ¿De qué manera podría yo clasificar también los proyectos? Los proyectos los puedo clasificar de acuerdo al contenido. Un proyecto de construcción, un proyecto de tecnología, un proyecto de solución de problemas, un proyecto de establecimiento de servicios. Lo puedo hacer a partir de la organización participante, un proyecto interno, un proyecto del área comercial, un proyecto de cirugía, un proyecto de quirófanos, un proyecto de farmacia. Lo puedo hacer también si lo estoy haciendo a lo largo de los procesos organizacionales, pues ya no voy a hablar del proyecto de enfermería, sino el proyecto de atención al paciente, que probablemente pase de manera más importante por entender cómo el equipo de enfermería atiende al paciente, pero también tendrá que ver con recepción, con servicio de encamamiento, con alimentación. Y de acuerdo con eso, pues entonces yo ya establezco eh, la clasificación del proyecto. ¿Por qué es importante clasificar el proyecto? Tiene mucho que ver con la claridad que le tenemos que dar. Y ojo, porque no necesariamente yo le puedo dar el nombre o la clasificación del proyecto desde el principio, sino hasta que yo ya haya eh, determinado cuál es el problema claro que voy a resolver. Pero me ayuda muchísimo poder dar claridad y que todos los participantes del proyecto sepan la naturaleza del proyecto. Por ejemplo, si estamos hablando del contenido, yo digo, este es un proyecto de construcción, ok. Todos los esfuerzos que yo estoy enfocando en este proyecto y asignando acá tienen que ver con la construcción de mis nuevas instalaciones en la sucursal. ¿Qué tiene que, entonces yo empiezo a dar claridad y a separar de las actividades que no están relacionadas con eso? A nivel de procesos ayuda muchísimo más, porque digamos, si yo le digo un proyecto de construcción, un proyecto de tecnología, ustedes me pueden decir, bueno, sí, eso es de sentido común, pero si yo estoy hablando, por ejemplo, de que vamos a mejorar el servicio de atención al paciente, en servicio de atención al paciente puede entrar cualquier cosa, como les estaba simplificando ahorita. ¿Atención al paciente de dónde? Estoy hablando de atención en comidas, atención en el tipo de comida que le doy, atención por parte del equipo de enfermeras, atención a la visita del paciente,
atención cuando viene el paciente ambulatorio o cuando el paciente lo tengo en encamamiento, atención preoperatoria o postoperatoria. ¿De qué atención estoy hablando? ¿Por qué razón? Porque dependiendo del problema que yo quiera resolver, así es la cantidad de actividades que tengo que hacer. Y si yo empiezo a través del nombre o de la clasificación, a organizar mejor mis ideas respecto a qué estoy, cuál es el proyecto que yo estoy haciendo, la gente que va a participar en ese proyecto, pues también tiene mucha más claridad y el distractor definitivamente me tiene que bajar, ¿verdad? Entonces, el distractor que es uno de los motivos por los cuales fracasan los proyectos, porque no lo tengo claramente definido, ¿verdad? Entonces, no es cosa menor clasificar el proyecto, clasificarlo para asegurarme que yo también dentro de las actividades y los recursos que estoy asignando sepa hasta dónde llegar y tenga la claridad de decirle a todos los equipos que van a trabajar conmigo, mire, sí, y nuestro proyecto llega hasta aquí. Esa frontera que nos permita, entonces sí, incluso también medir el resultado de los proyectos a partir de qué es lo que estoy esperando alcanzar. Y la última clasificación, pues basada en la complejidad, que esto pues ustedes lo pueden ver en los, digamos, en los medios, que cuando, sobre todo el gobierno y las empresas grandotas que hablan de que vamos a establecer un megaproyecto de implementación de un sistema vial para facilitar el transporte urbano, el transporte público de las personas. Empezamos a decir, bueno, ya por la complejidad, ese es el tamaño de proyecto. La parte de la complejidad a mí solo me ha funcionado cuando las operaciones son tan grandes que tienen varios proyectos al mismo tiempo. Y entonces yo puedo decir, bueno, yo puedo tener un proyecto de mejorar la calidad de servicio al paciente, que es un proyecto bastante complejo porque, como dijimos, abarca un montón de áreas del hospital, o puedo tener un proyecto de mejorar el sistema de sanitización de las áreas, que pues el hospital puede ser grande, pero el sistema de sanitización es un protocolo bastante más simple y probablemente yo le quiera invertir menos recursos a ese proyecto que al proyecto de mejora del servicio al paciente. Entonces ahí pues ya depende mucho del tamaño del hospital, la cantidad de proyectos, cómo los quiero yo clasificar para también priorizarlos y saber qué tipo de recursos y qué cantidad de recursos les voy a invertir. ¿Cómo es el ciclo de un proyecto? Esto es bien importante, lo mencionábamos el bimestre pasado y ahora lo mencioné un poco. ¿Hasta dónde termina un proyecto? Lo dijeron ustedes por qué fracasan los proyectos. Muchas veces fracasan en esta parte de acá, que no es la planificación del proyecto, sino la ejecución. Entonces, vamos a ver de manera gráfica cuál es el ciclo de vida de un proyecto. Bueno, yo tengo una idea que puede surgir de qué? Puede surgir de una necesidad, puede surgir de un requerimiento, pero ya tengo aquí la idea. Bueno, no la puedo ejecutar en este momento, pues entonces yo ya no invierto nada, pero si yo decido continuar porque tengo un requerimiento legal, porque sí es el momento, porque sí considero que lo voy a hacer, pues entonces establezco el perfil del proyecto. El perfil del proyecto ya lo vamos a ver más en detalle, pero básicamente es las definiciones clave. Es como cuando nosotros llegamos con ustedes, los médicos, y nos preguntan, bueno, nombre, DPI, edad, estado civil, cuántos hijos tiene. Bueno, es perfilar el proyecto, qué necesidades va a cubrir, qué objetivos generales va a alcanzar, cuáles son los resultados globales que tenemos que empezar a delinear para poder asegurar si es por ahí el proyecto. En la parte del perfil y el diseño está mucho de las siguientes tareas que vamos a ver, que es el análisis del problema y el análisis de las causas. Si continuamos con este proyecto, pues entonces ya hacemos el análisis de prefactibilidad. Lo mencionábamos en el curso pasado. En la prefactibilidad también pasa por hacer estudios de mercado, por ver la viabilidad de si tengo los recursos suficientes para poder hacer mi proyecto en este momento, o si lo tengo que posponer. Aquí tienen mucho que ver los recursos económicos, pero también los recursos de tiempo.
si se aprueba o no se aprueba el análisis de prefactibilidad. ¿Por qué prefactibilidad y factibilidad? Y esto es bien importante. Es bien importante porque muchas veces, aunque yo ya no le haga, aunque yo ya no lleve a cabo un proyecto, pues yo ya le gasté. Y a veces uno de los motivos por los que fracasa un proyecto que ustedes no mencionaron, eh, pero que yo les voy a contar, el, es el causado por el síndrome del costo hundido. El síndrome del costo hundido que es, y nos pasa en las experiencias de vida. Si, por ejemplo, yo digo, bueno, yo me quiero ir de aquí de mi casa caminando a la zona 4 y empiezo a caminar, pero son 8 kilómetros. Ya en el kilómetro 1 yo me voy a ir cansando y de repente hace mucho sol, pero ya voy por el kilómetro 1, ¿me voy o me regreso? Ah, pero ya caminé un kilómetro. Voy a caminar otro kilómetro y a ver si me canso. Y en eso empieza a llover. Y entonces no solo que ya me asolé, sino que además ya me mojé y no voy ni por el 25% del recorrido. Ala, pero ya llevo 2 kilómetros. Yo digo que mejor sigo y sigo y cuando llego al tercer kilómetro resulta que como ya llovió, pasó un carro y me bañó de agua y entonces yo ya voy toda sucia, cansada, quemada, pero ya voy por el 3. Y entonces yo digo, ala, pero si ya hice 3 kilómetros, ya, ¿para qué me regreso? Pero si se dan cuenta, no voy ni por la mitad, no necesariamente voy a alcanzar el objetivo y sigo y sigo y sigo gastando y gastando y gastando, cuando probablemente desde el principio tuve que haberme dado cuenta que ese proyecto no iba a ser viable y yo hubiera tenido que decir, ay, bueno, por gusto salí a caminar 1 kilómetro, pero me regreso y me pido un Uber. Este es el estudio de prefactibilidad, asegurar que aunque tengamos que ejecutar algún tipo de gasto y análisis para poder determinar si es viable o no, ese gasto en ese momento es considerablemente menor que si yo, por no hacer el estudio de prefactibilidad, me lanzo a hacer toda la inversión completa cuando probablemente a nivel de la factibilidad me empiece a dar cuenta que no todo es el éxito que yo estaba esperando. Lo conversábamos en un ejemplo que hicimos el bimestre pasado. ¿Qué pasa si todo es viable, todo es factible, pero para poder empezar a hacer el proyecto necesito una licencia ambiental que se van a tardar un año en darme? Y entonces yo ya salí a traer el préstamo con el banco, ya tengo el dinero en el banco, ya estoy pagando intereses. Yo ya empecé a contratar al personal, ya lo tengo capacitado y no tengo la manera de empezar la operación porque no tengo una licencia. Entonces, el estudio de prefactibilidad es, en la parte de la planificación, es uno de los elementos más complejos de superar, porque aquí es en donde tenemos que ser tajantemente objetivos, si se puede o no se puede a partir de un estudio en el que yo ya invertí una cierta cantidad de recursos, que el único objetivo que tienen que perseguir es asegurar que mi decisión sea lo más informada posible respecto a qué, respecto a la factibilidad de ejecución del proyecto. Si ya luego entonces se aprueba la factibilidad, yo ya sé que tengo los recursos, yo ya sé que tengo medido los tiempos y la manera de implementar, entonces ya empiezo a hacer la inversión en el proyecto. En la preinversión es un gasto menor, básicamente para asegurar que sí estoy en el camino correcto, y ya en la inversión entonces yo ya tengo que trabajar en el diseño a partir del análisis de prefactibilidad y factibilidad y la ejecución. Lo mencionaban los compañeros, la ejecución del proyecto, porque no es solo ir a traer la licencia ambiental y a construir los nuevos encamamientos y comprar todas las camas hospitalarias. Es que tengo que asegurarme de que el sistema de gestión de enfermería me cubre esta nueva área, que los procesos de supervisión de limpieza y sanitización me cubren esa área nueva, que si ya están implementados correctamente hasta los timbres para llamar a las enfermeras, o sea, la ejecución como tal no es de que, bueno, yo ya les compré todos los materiales y tengan los equipos implementadores en donde se empieza a ver la calidad de un proyecto de un proyecto de implementación justamente está en la parte de la ejecución. Y luego a nivel de la operación, que aquí lo pusimos como mancha blanca, en los negocios en general se le llama
es el proceso de postimplementación, como que si fuera el servicio postventa de los vehículos. Todo cuando ya está implementado necesita un proceso de seguimiento para asegurar la estabilización y que el cumplimiento del proceso nuevo, del proyecto nuevo, sea de manera consistente, que sí nos permita garantizar que la implementación fue un éxito para llegar a la operación plena, que es cuando un proyecto ya se entrega a los responsables de ejecutar el proceso de manera usual dentro de una unidad hospitalaria o dentro del hospital completo, como si ya existiera desde siempre, ¿verdad? Sí es importante en la parte de operación asegurarse que hacemos un adecuado seguimiento a que todas las premisas de la implementación que están basadas en el diseño sí se estén cumpliendo de la manera definida, y que si no se pueden implementar de acuerdo a el diseño por una razón u otra, que muchas veces es una planificación, digamos, no adecuada o que no fue tan exhaustiva, pues esos cambios se hacen y se reimplementa el proceso para para poder asegurar que se cumple. Muchas veces, y quiero hacer aquí un ejemplo, las implementaciones de proyectos justamente fallan por el seguimiento a la implementación. ¿Qué es lo que pasa? Les pongo el ejemplo de la implementación de sistemas de información, porque todas las empresas tienen que pasar por un sistema de información. Normalmente, cuando nosotros empezamos en una unidad hospitalaria, y eso no me van a dejar mentir, seguramente en una unidad hospitalaria que tenga 5, 6, hasta 10 encamamientos, funciona el servicio de gestión manual. Y entonces yo sé que en un cuaderno tengo los cobros, en otro cuaderno tengo los consumos del inventario, en otro cuaderno tengo, bueno, y en las papeletas de los pacientes tengo anotado qué es lo que tengo que suministrarle al paciente, y pues le genero su expediente y todo es un documento físico. Pero el contador está que todos los meses me quiere ahorcar porque no sabe cómo hago la contabilidad y cómo presento estados financieros. Irremediablemente, en el proceso de crecimiento de una organización, tenemos que llegar a implementar un sistema contable. Un sistema contable que en el caso de la verdad es de que es en todas las empresas, pero es mucho más claro en el caso de los restaurantes y en el caso de los hospitales, que es el hecho de que toda la atención al paciente se ve reflejada de manera directa en un ingreso o en un costo. Entonces, todas las operaciones que yo haga a nivel del paciente, yo las puedo atar perfectamente a un sistema de contabilidad que a mí me haga que me facilite la vida en cuanto a controlar la gestión del paciente y controlar la gestión contable. Entonces, irremediablemente en algún momento del tiempo tengo que llegar a implementar un sistema que me ayude a que el paciente llega, se registra, se ingresa, y con el código del paciente yo le abro un código de cuenta por cobrar. Y luego, a partir de eso, pues entonces yo ya le empiezo a hacer cargos de facturación, le empiezo a registrar los días que está en observación, cuáles son los medicamentos que le administré, cuál es el tipo de pruebas que le hice, el médico que vino, y bueno, ahí le voy haciendo la cuenta, y todo eso llega a la contabilidad de manera transparente. Los sistemas contables, si bien es cierto, ya son esos, son sistemas, de todas formas necesitan que pasemos por un proceso de definiciones. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, estoy hablando de la prefactibilidad. En la prefactibilidad yo tendría primero que empezar a buscar cuáles son aquellos sistemas sistemas contables y de gestión que hay en el mercado, que se adecúen en el perfil que yo diseñé, que se adecúen a las necesidades que yo estoy tratando de cubrir, y que sí tengan el costo que yo estoy dispuesta a pagar por ello. Entre la prefactibilidad y la factibilidad, cuando yo estoy buscando un sistema de información, aquí sistemas de información hay por montones. Hay algo que les puede costar desde 100,000 quetzales hasta $100,000. Y por eso es de que es tan importante entender cuál es el objetivo que yo quiero perseguir hasta acá. Si yo ya pasé por la parte de factibilidad, independientemente del sistema que yo haya escogido, tengo que pasar por la parte de diseño. Se recuerdan que
en el curso de evaluación de estados financieros, yo les mencionaba el nivel de detalle que ustedes le quieran dar a la información financiera. Pues estamos hablando de implementar un sistema contable. De aquí, de la factibilidad para el diseño puede pasar de todo. Puede pasar que es en donde yo tengo que empezar a decir, bueno, yo necesito, yo quiero ver cuáles son los ingresos por encamamiento, los ingresos por quirófano, por laboratorio, por diagnóstico, diagnóstico de imágenes, por lo que cobren alimentación, porque tengo cafetería, entonces también la cafetería, mis servicios de farmacia, y así yo voy diseñando un sistema de gestión de acuerdo a lo que yo considero que es lo que debería ser en función del perfil que yo en su momento tuve que haber establecido. Si yo no hago correctamente mi diseño de prefactibilidad y factibilidad en el diseño, cuando yo estoy invirtiendo, tal vez yo me compré mi sistema de información que me iba a costar 100,000 quetzales entre sistema y computadoras y ya voy por 500,000 quetzales y no le miro luz al final del túnel porque estoy diseñando algo que no se pega al perfil. No hice una correcta análisis de prefactibilidad y en la factibilidad se me olvidó entender que yo no tengo únicamente que comprar el sistema, sino además tengo que comprar equipos de cómputo que estén que sí acepten el software que yo compré, tengo que contratar personal que sí tenga conocimientos de sistemas o capacitar a las personas. Y entonces en el diseño me empiezo a quedar y empiezo a dar vueltas por aquí entre factibilidad y diseño y me regreso a la factibilidad y otra vez al diseño. Yo he visto en muchos casos que las mismas empresas cambian de sistema de información, el que eligieron, ya no eligen la opción A, sino la opción B, porque en el diseño se están dando cuenta de que les va a salir mucho más caro de lo que en su momento pensaban. Y ya cuando al final de las cansadas llegan a la ejecución, están tan cansados y están tan pobremente definidas las tareas de implementación que llega el implementador del sistema, pone las computadoras, pone los aplicativos, le da una tablet a los enfermeros y les explica en 1 hora lo que tuvo que haberles explicado en un mes. El enfermero no entiende, el enfermero es nuevo, no le explicaron correctamente. ¿Qué pasa? Regresan al cuaderno y en el cuaderno y del cuaderno nunca vuelven a salir. Entonces después tengo al contador operando a mano en el sistema todo lo que dice el cuaderno porque no implementé correctamente. ¿Verdad? Entonces, esta parte de acá, que es la ejecución y el seguimiento a la postimplementación, es crítico para poder garantizar que todo el diseño realmente se vuelve una realidad. Aquí vamos a ver, entonces yo creo que ya lo tenemos un poco más claro, pero yo quiero que veamos este video. Ahí me dicen, porfa, si se escucha. No, de Project Management, pero no tienes ni idea de lo que significa. Tranquilo, no te preocupes. Si no sabes de qué trata todo ese rollo de gestión de proyectos o Project Management, vamos a ver qué es eso. Piensa en sucesos importantes de la historia, como la misión de Apolo 11 de la NASA, el lanzamiento del iPhone, la inauguración del Mundial de Rusia, entre otros. Todos estos proyectos necesitaron de una muy buena gestión para que fueran exitosos. Y para eso existe Project Management. No, lo hice como de noticiero y yo. Y para eso existe Project Management. Project Management es una disciplina para la gestión de proyectos. Esta ayuda a que tu proyecto se mantenga siempre alineado a un propósito y objetivos claros. Controla de mejor forma la comunicación, los retos y los recursos. Y se diseña un plan de trabajo con base en el tiempo, costo y alcance, a lo que se le conoce como la triple restricción. Es más, veamos un poco de vocabulario. Todo proyecto necesita un líder. A este le llamamos Project Manager. Es 99.99999% seguro de que este proyecto le impactará a una o varias personas de manera positiva o negativa. A estas les llamamos stakeholders. Y aunque tengas la mejor actitud del mundo y un plan de trabajo diseñado a la perfección, todo líder o project manager necesitará de un sponsor, que es tal cual el patrocinador de tu proyecto. Existen muchas metodologías de project management. Cada una tiene
su toque especial. Una de las más reconocidas es la que desarrolló el PMI, Project Management Institute, que se encuentra en el PMBOK. Definitivamente basta querer aplicar la metodología del Project Management para que tu proyecto sea un éxito. Si no sabes por dónde empezar, te invito a ver nuestro video 5 tips para un proyecto exitoso. Yo soy Ale y nos estamos viendo. ¡Hasta la próxima! Bueno, como vimos en este video corto, tenemos varias figuras importantes. Hemos estado hablando de los restrictores que dijo la patoja esta, dijo recursos, tiempo y dinero, ¿verdad? Que son recursos también. Y las dos figuras y las otras figuras que son importantes en la implementación de un proyecto. El Project Manager. Nosotros a lo largo de este curso nos vamos a convertir en esa figura. Vamos a ser los project managers de una actividad que nos permita así poder pasar por todos los procesos de una gestión de proyectos. En el video que les estaba mostrando, el PMBOK, que es una metodología mundialmente usada, es muy importante. También hay varias herramientas adicionales que podemos utilizar. ¿Cuál es el tema aquí con la implementación de proyectos y lo que queremos evitar? Los errores más comunes y más costosos en la formulación de proyectos hospitalarios. Con el ejemplo que yo les di del sistema, ejemplifiqué algunos de ellos, pero hay varios que son importantes y que solo quiero resumir lo que hemos venido haciendo, hablando ahorita, que ustedes también colaboraron con sus ideas. Primero, resolver síntomas. Ese es uno de los principales errores que se comete cuando me meto a hacer un proyecto. Si yo solo me enfoco en problemas superficiales en lugar de la causa raíz. Aquí, ejemplos ilustrativos, hay muchísimos. Voy a tratar de hacerlo el más sencillo del mundo. No tengo pacientes porque los pacientes no llegan porque no hay parqueo. Los pacientes no llegan al hospital, pero si yo no sé si el problema es porque no hay parqueo, porque los otros hospitales sí tienen parqueo, yo puedo empezar a decir, bueno, ¿por qué no vienen mis pacientes? Bajo el precio de la consulta. Igual siguen los pacientes sin llegar. ¿Por qué no llegan los pacientes? Tal vez no me conocen, entonces gasto en publicidad para hacer más mercadeo y más publicidad y voy a volantear a las plazas comerciales. No, pero yo estoy adivinando. ¿Por qué razón? Porque solo miro el síntoma. El síntoma es los pacientes no están llegando, pero no estoy analizando las causas raíz de mi problema. Otro de los errores más comunes, y este es mucho más costoso que el anterior, es copiar proyectos, usar diseños genéricos que no están adaptados a las necesidades locales. Por ejemplo, lo que les decía, no es lo mismo que yo tenga un hospital en un municipio a que tenga un hospital en una cabecera departamental a que tenga un hospital en la ciudad de Guatemala. ¿Por qué no es lo mismo? No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo si los pacientes igual se enferman? Claro que sí, que los pacientes igual se enferman, pero yo no puedo atacar un proyecto de la misma manera, no puedo hacer copy-paste de la implementación de la ampliación de un quirófano, por ejemplo, en un área que tenga más restricciones ambientales que otra. Yo no puedo ampliar mis servicios hospitalarios en un área que tenga más restricciones de parqueo que otra. Yo no puedo ampliar un proyecto que económicamente me cueste más caro y pensar que voy a obtener los mismos resultados solo porque es lo mismo. Entonces, sí tengo que ser capaz de hacer una adecuada definición de mi proyecto sin copiarlo. Sobreestimar la demanda, proyecciones optimistas e irreales, no solo de volumen de pacientes, sino irreales en cuanto a precio, irreales en cuanto a los costos que yo soy capaz de negociar. Básicamente, la sobreestimación de la demanda aquí, el mensaje es lo que les mencionaba. El project manager tiene que ser lo suficientemente objetivo para no dejarse llevar en su corazón por el deseo de implementar el proyecto, sino que en realidad tenga la claridad de los costos correctos, de los insumos necesarios, de los esfuerzos que de verdad se tienen que hacer
un proyecto bien implementado, en ningún momento tiene que haber alguien diciendo, ay, bueno, hagámoslo así, a ver cómo nos va, o echémonos a andar y luego lo vamos resolviendo, porque justamente esa es la parte que tenemos que evitar a través de ser objetivos en la determinación de los esfuerzos que requiere nuestro proyecto y a través de no ignorar riesgos. Obstáculos hay financieros, hay clínicos, hay obstáculos de operatividad, pero también hay obstáculos que nosotros mismos nos ponemos porque ignoramos los riesgos que son, como les decía, nosotros desafortunadamente en Guatemala todavía tenemos mucha informalidad en la ejecución de nuestros proyectos en general, y eso hace que cuando nosotros hacemos gestión de proyectos tengamos esa percepción de que, la gran, esto se está poniendo bien lento porque yo tengo que hacer el proyecto así y así, cuando en realidad lo que estamos es protegiendo la inversión y protegiendo la probabilidad de éxito de ese proyecto que estamos implementando. Cuando hablamos de la preinversión, es bien importante que consideremos los siguientes conceptos. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, contarles que ya los videos estos que estábamos viendo ya están cargados en la plataforma por si los quieren volver a revisar. Hablando de preinversión, la fase específica de preinversión tiene pues la definición de la idea, identificación del problema a resolver, ¿verdad? Aquí tenemos que hacer definiciones de tiempo y espacio. ¿Qué problema voy a resolver? ¿Para qué región? ¿Para qué tipo de paciente? ¿Cuál es específicamente el problema que yo tengo que yo estoy buscando resolver? ¿A qué tipo de pacientes? Cuando dice sector de la economía e institución que lo identifica es qué personas, a nivel hospitalario, qué personas son las que yo estoy atendiendo. Si se recuerdan, el bimestre pasado yo les hablaba de cómo hacemos para definir un proyecto de crecimiento, por ejemplo, si yo sé que voy a crecer en la parte de pediatría. Ok, perfecto. Entonces yo tengo mi proyecto para crecer en los servicios pediátricos de los pacientes de mi hospital. Aquí es en donde yo tengo que formular la idea. ¿Cuál es el problema por resolver? La atención neonatal, la atención perinatal, la atención materno-infantil. ¿Qué problema específico yo quiero resolver? Bueno, yo quiero mejorar la calidad de la atención de cuidados intensivos de recién nacidos de la región tal, de niños de qué sector económico, de toda la población, de un tipo de servicio muy especial, y a dónde es que porque eso depende la dirección de los esfuerzos que yo voy a hacer. Y entonces ya con esto yo ya me puedo meter a perfilar mi proyecto, ya que yo tengo mi idea, que recuérdense que todavía es una preinversión, el análisis que estoy haciendo aquí del problema a resolver, pero este problema a resolver tiene que estar claramente definido para poder asegurar que sí tengo ese enfoque que estábamos hablando. Los pacientes no llegan, ese es mi problema a resolver. Ok, tengo que resolver la generación de más pacientes, el ingreso de más pacientes a mi unidad hospitalaria. ¿De más pacientes de qué tipo? ¿Será que todos los pacientes no llegan o solo determinado tipo de pacientes no llega? Ok, esto lo tengo que empezar a ver en el perfil. Mis pacientes hospitalarios no llegan, o yo no estoy prestando atención neonatal a los niños, pero ¿por qué razón? Porque tengo competidores, porque el paciente prefiere irse a otro lugar, porque el paciente no cree en los servicios hospitalarios, porque aquí en Guatemala pues todavía pasa que le confían más a una comadrona que a un hospital, pues todo eso lo tengo que poner aquí. Información que proviene del nivel anterior, que es la identificación del problema exacto que estoy resolviendo, cuantificar de forma preliminar la oferta y la demanda, o básicamente los esfuerzos y los beneficios que yo voy a obtener con mi definición del perfil del proyecto,
establezco de manera preliminar el tamaño de mi proyecto, es decir, como les decía en el slide anterior, el perfil es cuáles son todos aquellos elementos de valor que yo tengo que considerar para asegurar que mi decisión es informada y está debidamente informada, alternativas técnicas de solución, dependiendo del problema, así es la solución que yo le puedo dar, pero hay muchas soluciones. Y muchas veces nosotros caemos en el error de querer resolver con la misma solución que nos ha funcionado antes un problema que no necesariamente es el mismo que hemos tenido antes. Estimar el monto de la preinversión que tiene que ver con costos de operación, la vida útil, o sea, qué tan permanente en el tiempo va a ser la solución que le voy a dar. Y dependiendo de esto, pues también las alternativas que yo puedo tener. Si mi ejemplo fuera, bueno, no están llegando los pacientes hospitalarios porque tienen problemas para parquearse. Yo ya sé que ese es el problema porque ya hice mi análisis de causa raíz, no estoy adivinando. Entonces yo puedo decir cuál es el monto el costo de operación. Yo puedo comprar un terreno aledaño o puedo alquilar un terreno aledaño. A cada uno le tengo que sacar su análisis de beneficios, sus proyecciones, sus costos, su todo, a través en este momento solo del perfilamiento del proyecto. Luego la prefactibilidad, que sí, ahí requerimos toda la información necesaria. Si nosotros estamos haciendo, por ejemplo, la prefactibilidad del parqueo, bueno, cuánto cuesta el terreno, si realmente están dispuestos a dármelo, a qué distancia está, si yo en ese terreno puedo construir un parqueo, si no tengo un terreno aledaño, ¿qué otras opciones tengo? ¿Puedo ir a hacer una alianza con el centro comercial para que me deje que mis pacientes se parqueen ahí? ¿Cuánto me va a costar? ¿De qué tipo de contrato estamos hablando? ¿Cuántos años es el contrato que voy a pedir? Más bien que me van a pedir, ¿cuál es el costo de ese parqueo? ¿Lo va a pagar el paciente? ¿Lo voy a pagar yo? ¿Lo va a pagar el paciente de manera directa o se lo voy a cobrar en la cuenta? ¿Cuál va a ser el sistema de control para el cobro de esos parqueos? Todo esto es información, información, información que me dé datos para descartar alternativas. ¿Por qué razón? Porque yo primero tengo que hacer una evaluación económica de esas alternativas, lo que estoy haciendo yo ahorita aquí de manera verbal, pero en un Excelito. ¿Cuánto me cuesta comprar el parqueo, más construir la garita, más la talanquera, más el sistema de control, más el empleado que tengo que tener ahí, si es 24 horas o no es 24 horas, si no es comprado y es alquilado, a quién se lo voy a alquilar, de qué plazo estamos hablando, cuál es el tamaño de la inversión, cuánto me va a costar la gestión, qué pasa si a los 2 años me quieren cancelar el contrato y yo sigo con el problema que estamos hablando de regresar en el perfilamiento, con qué duración quiero yo proveer esa solución. Y con eso, entonces, en la prefactibilidad yo ya identifico cuáles son las alternativas que tienen la mayor rentabilidad económica. Y me paso al análisis de factibilidad, que es profundizar más en esas alternativas y asegurar que yo ya tengo toda la información, la mayor cantidad posible de información, porque no somos adivinos tampoco, ¿verdad? Para reducir el rango de incertidumbre hasta límites aceptables que me permitan a mí sí tomar esa decisión. Bueno, a mí como gestor de proyectos no, pero a mí como hospital sí, a la junta directiva, tomar esa decisión de la inversión o no inversión y de las alternativas que se le plantearon. Como pueden ver, en una evaluación de proyectos no es que yo esté evaluando una única opción. Yo tengo, a partir de la idea y de la identificación del problema y de las causas raíz que ahora vamos a ver, yo puedo salir con un perfil de mi problema y de mi solución, pero en la prefactibilidad buscar 2, 3, 4 alternativas de solución que pueden ir en un rango de posibilidades desde la menos costosa hasta la más costosa, que las puedo clasificar así, o la puedo clasificar desde la durabilidad de la solución, si es una solución temporal o es una solución permanente,
que me genere el mejor retorno sobre la inversión, si estoy hablando no de un problema, sino de un proyecto nuevo o innovador, pues el que me tenga mejor retorno de la inversión o menor retorno de la inversión, o como decía el compañero, el que me genere el retorno más rápido o no más rápido. Todo esto, ¿qué quiere decir? Que en un análisis de proyectos yo no me voy únicamente porque como yo ya sé que mis pacientes no llegan porque no tengo parqueo, yo ya hice eso. No, es que en la definición del problema está el secreto para saber cuáles son los estudios de prefactibilidad que tengo que hacer, que no es uno solo. Si yo solo tengo una opción, debería de replantearme si tengo claro el problema, porque probablemente lo que pasa es de que yo quiero ejecutar el proyecto, no resolver no generar una solución, ¿verdad? Entonces eso es bien importante y esa es también la razón de la existencia de las metodologías de gestión y evaluación de proyectos. En la factibilidad, pues entonces ya dijimos, ¿verdad? Es tener la información más completa posible para reducir el riesgo de incertidumbre y que con base en eso, pues entonces yo ya haga el diseño final que tiene que ver con todo lo que tengo que hacer hasta ese momento. Entonces, sí, ya que decidí yo qué proyecto es y cuál es la opción que yo voy a ejecutar, entonces yo ya puedo decir, esta es y empiezo. Si es construcción, hacer licencias, planos, permisos, inversión, compras, negociaciones. Si es proceso, pues entonces es ya la redefinición de los procesos, el análisis de cambios en el proceso, todas las necesidades de capacitación que tenga, ya van de manera operativa basadas en la decisión que tome. ¿Cuál es la importancia de la preinversión? Justamente lo que estábamos hablando. Cuando yo tengo solo una idea, mi idea a mí me genera un 100% de incertidumbre. Ay, sería bueno que nosotros ampliáramos el encamamiento porque los fines de semana se nos llena el hospital. Nice la observación, pero en este momento mi riesgo de incertidumbre es del 100%. El costo de equivocarme es altísimo, porque solo es una idea. Yo quisiera yo quisiera meter ultrasonido aquí porque yo miro que hay un montón de nacimientos todos los meses, y entonces ultrasonido. Vamos a venir a vender ultrasonidos. Es solo una idea. Si yo me dejo llevar por la idea, mi riesgo de error es altísimo y por lo tanto mi costo del error también. Si yo ya me voy haciendo si yo ya me voy haciendo un avance y me voy a perfilar mi proyecto, pues entonces el costo de mi error va a empezar a bajar en la medida que yo ya tengo más claro si mi idea realmente cubre una necesidad, si es un proyecto viable, si existe un mercado para ese proyecto que yo estoy haciendo o si realmente mi solución sí soluciona el problema que yo tengo. Conforme voy avanzando en la prefactibilidad, si ustedes se dan cuenta, cae muchísimo el costo y el riesgo de la incertidumbre y por lo tanto el costo del error también. ¿Por qué razón? Porque ya con la prefactibilidad yo tengo que saber si realmente tengo un proyecto entre manos o si se quedó básicamente en una idea. Entre el perfil y la prefactibilidad yo estoy desmenuzando todas aquellas ideas que no son viables, que no son realistas, que no son alcanzables, aquellas ideas que no están relacionadas con la estrategia del negocio o con los objetivos de corto y de largo plazo del hospital y por lo tanto pues ya me va reduciendo. En el primer video que vimos, si ustedes se recuerdan, decía que solo el 20% de los proyectos llega a su fin. De verdad que eso es como preocupante, porque que el 20% de los proyectos llegue a su fin quiere decir que el otro 80% de proyectos que no llegó generó una cantidad de gasto altísima para las organizaciones que no está generando una rentabilidad, ¿verdad? Entonces, no se reduce a cero hasta llegar al nivel de factibilidad, no se reduce a cero el riesgo o el costo del error, pero sí es un costo muchísimo más bajo. Por otro lado, tenemos la capa, el C2, ¿verdad? Aquí lo que me menciona es el costo de los estudios. Cuando yo estoy haciendo mis estudios, y no se mira la parte de atrás del moradito, pero cuando yo estoy haciendo mis estudios
cuando el estudio, todavía es una idea, yo en este momento puedo empezar a generar cierta inversión, era lo que les decía de la inversión de la prefactibilidad, que es muy barata respecto al riesgo que me estoy corriendo si no lo hago. Un estudio de mercado, un estudio de viabilidad, incluso un estudio de suelos. Si yo lo que quiero es poner un hospital, tengo que hacer un estudio de suelos para ver si se permite, si se puede. Saben que hace cerca de 20 años, aquí en la zona 5 de la ciudad capital, eh, empezaron a construir una serie un residencial. De hecho, habían empezado hacía 25 años, en el año 2000, sí, más o menos. Ese residencial está construido sobre un lote que mucho tiempo fue un predio de camionetas. ¿Qué fue lo que pasó cuando llegó el Ministerio de, Ambiente y la municipalidad a pedir la licencia de construcción? Cuando preguntaron la naturaleza del suelo, el suelo no tenía problemas de estabilidad porque está en una ubicación correcta, porque no está a la orilla de un barranco, porque no corremos peligro de nada. Pero como había un predio de camionetas, todo el derrame de combustible, de diésel y de otro tipo de desechos derivados del petróleo en esa área generó que toda esa tierra tiene una naturaleza, la calidad de la tierra básicamente lo que hace es que oxida las estructuras. Entonces, la municipalidad no le permitió a esa constructora que empezara a hacer el proyecto porque tenía que excavar más profundo y más profundo y más profundo hasta donde ya no hubiera la tierra contaminada con desechos de petróleo que pudieran disolver las estructuras de metal que ellos querían poner. ¿Qué es lo que pasa con este ejemplo? Que esta constructora se tardó 5 años básicamente reponiendo la tierra del predio para poder construir. Si nosotros hubiéramos sido los dueños de la idea y nos metemos a construir en este momento de la idea, a esa constructora le hubiera salido carísimo porque ya tenía a los compradores comprando apartamentos, a los bancos cobrando intereses, los proveedores de los materiales ya estarían entregando materiales en un predio en el que no se podía construir. Entonces, la prefactibilidad y todos estos estudios previos a mí me sirven justamente porque si bien es cierto, tengo costos aquí, los costos en la etapa de idea y perfilamiento son considerablemente más bajos que si yo empiezo a hacer estudios cuando ya estoy ejecutando el proyecto, porque no es el costo del estudio, es el costo hundido de las consecuencias de no empezar a tiempo, de no empezar de manera eficiente y óptima la inversión en ese proyecto al que yo me dediqué, al que yo decidí hacer. Entonces, la evaluación de proyectos, pues justamente es este proceso por el cual se determina esos cambios de un proyecto a partir de comparar el estado actual y el estado previsto en la planificación. Y lo que tiene que orientarse es a la toma de decisiones. ¿Qué tipo de evaluación tengo yo que hacer en mis proyectos? De acuerdo al momento de la evaluación, es una evaluación previa del proyecto, una evaluación durante el proyecto, la evaluación ex post, que era la que yo les mencionaba, la evaluación post implementación del proyecto y la evaluación del impacto, que ya son los resultados que se obtienen de la implementación. Quiero pasarles vamos a ver, quiero pasarles solo la primera parte de este video que habla justamente de la complejidad de los proyectos y la metodología de PMI. Solo vamos a ver los primeros 3 minutos. El link completo les queda en su plataforma. Ay, ¿qué hice mal?
estado siempre presente en nuestras vidas. Podemos citar muchos proyectos populares de la historia, como la Gran Muralla China, las pirámides de Egipto, la llegada del hombre a la luna, el Canal de Panamá, la vacuna contra el COVID-19. Pero antes de comenzar, preguntémonos, ¿qué es un proyecto? Un proyecto, según el Project Management Book of Knowledge, o PMBOK por sus siglas en inglés, en su última edición número 6, define que es un esfuerzo que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único, y tiene la característica de ser naturalmente temporal. Es decir, que tiene un inicio y un final establecido, y que el final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando se termina el proyecto. Esto quiere decir que un proyecto tiene un inicio y un fin, y tiene objetivos y metas en particular para alcanzar un fin deseado. ¡Ah, sí! Y vos, ya fuiste por el tuyo. Regresó el mero mero. Un proyecto es algo único para lo que se realizan esfuerzos a fin de lograr lo planificado. Comprendamos más claramente lo que es un proyecto y lo que no es. Por ejemplo, una certificación en algún estandarizo es un proyecto, ya que tiene un inicio y un fin determinado, y se realizará solamente una vez en la organización. Una boda también es un proyecto, ya que cuenta con las mismas condiciones. Pero cuando hablamos de la producción en masa de algún producto, por ejemplo, la manufactura de vehículos en una fábrica, ya no es un proyecto. Puede que tenga un inicio y un fin determinado, pero deja de ser un resultado único, ya que se utilizarán el mismo trabajo y los mismos esfuerzos una y otra vez para producir en masa los vehículos. Pongamos un ejemplo práctico. Pensemos en la empresa Los Pasos S.A., una empresa dedicada a la fabricación de calzado para mujeres, hombres y niños. Es una empresa que cuenta con más de 20 años de experiencia en la fabricación de calzado y es fuente de 250 empleos para todos sus colaboradores. Cuenta con procesos estratégicos, operativos y de apoyo claramente definidos y han tenido éxito durante los años que están en el negocio. Sin embargo, la alta dirección de la empresa ha identificado la necesidad de optimizar sus procesos a fin de ofrecer mejores productos y servicios a sus clientes. Recordemos que un proyecto siempre inicia a raíz de un problema, oportunidad o necesidad dentro de una organización, por lo que Los Pasos S.A. decide llamar a Procem Consultores para que lo asesore para llevar a cabo el proyecto de mejora y optimización de los procesos de su organización. Procem le recomienda a la organización implementar la metodología del Project Management Institute o PMI para llevar a cabo este proyecto y acompañarlo en todas sus fases para alcanzar los objetivos planificados. Pero comencemos por lo esencial. Debemos definir objetivos concretos, interesados en el proyecto, el patrocinador del proyecto y el equipo de trabajo que llevará a cabo el proyecto de mejora y optimización de procesos para Los Pasos S.A. Al inicio, se define que el proyecto abarcará todos los procesos de la organización. Utilizarán los recursos financieros patrocinados por una empresa hermana en Estados Unidos, quien al final del proyecto cobrará el 20% de las utilidades. Y se ha designado un equipo de trabajo interno para acompañar a Procem en el diseño y desarrollo del proyecto. Recordemos que todo proyecto tiene una triple restricción: el alcance, tiempo y el coste. El alcance es la extensión del trabajo a realizar. El tiempo es el periodo que tardaremos en la ejecución del proyecto. Y el coste es la inversión monetaria que haremos en el proyecto. Pero ¿cuál es la relación entre el alcance, tiempo y coste? Supongamos que en algún momento del proyecto la organización ve la necesidad de ampliar el alcance de su proyecto para que se considere áreas que originalmente no se habían visto. Esto impactará en un aumento del coste del proyecto y en el tiempo de ejecución para considerar las nuevas actividades del alcance.
En otro escenario, si quisiéramos bajar los costos del proyecto, se debería reducir el alcance del proyecto o aumentar el tiempo de ejecución para que podamos reutilizar recursos. O si quisiéramos bajar el tiempo de ejecución del proyecto, podemos reducir el alcance o elevar los costos del proyecto para que podamos contratar más recursos para alcanzar lo planificado. Considerando esta triple restricción, Los Pasos S.A. decide iniciar con su proyecto considerando los 5 grandes procesos establecidos por la metodología del PMI para la gestión de los proyectos. Número 1. Los procesos de inicio, en los cuales se define y autoriza el proyecto o las fases. Número 2. Los procesos de planificación, en donde se aclara y aterrizan los objetivos, planificando las acciones necesarias para llevarlos a cabo. Número 3. Procesos de ejecución, en los cuales se integra las personas y otros recursos para producir los entregables y la información de rendimiento del proyecto respectivo. Número 4. Procesos de seguimiento y control, en donde mide y controla frecuentemente el avance del proyecto con el fin de identificar las posibles variaciones y discrepancias con relación al plan original y corregirlas cuando sea necesario. Y número 5, los procesos de cierre, en los que se finaliza todas las actividades de todos los grupos de procesos de gestión del proyecto para complementar formalmente el proyecto o sus fases y formalizar la aceptación del producto, servicio o resultado para el cual fue dedicado. Siguiendo la metodología recomendada por PROCEM, primeramente se deberá definir el Project Charter o acta de constitución del proyecto a realizar, en el cual se establece el nombre del proyecto, el patrocinador del proyecto, quién o quiénes dirigirán el proyecto, quiénes son los principales interesados, la descripción del trabajo a realizar, los objetivos y todos los puntos esenciales que el patrocinador considere importante. Recordemos que corresponde al director del proyecto, una vez en la ejecución del proyecto, definir a detalle todo el contenido del Project Charter a todos los interesados dentro del proyecto. Una vez aprobado el Project Charter por parte del patrocinador y conscientes de la factibilidad del proyecto, podemos echarlo a andar planificando cada una de sus fases y siguiendo la metodología en la que PROCEM apoyará a la empresa Los Pasos S.A. para lograr sus objetivos. Te invitamos a estar sintonizado para descubrir en los siguientes. Bueno, a ver quién me quiere contar cuáles son las 3 restricciones de proyectos según PMI. Alcance, tiempo y coste de muestra. Gracias, alcance, tiempo y costo. Y como lo mencionaba este video, este es un triángulo, ¿verdad? Cuando se ajusta el alcance, tengo restricciones en tiempo y costos. Cuando tengo restricciones o desafíos en el tiempo, tengo que volver a revisitar mi alcance y mi costo. Y cuando tengo restricciones en el costo, pues necesariamente tengo que revisar el alcance y el tiempo. Es bien importante que lo tomemos en cuenta porque, como les decía, y el mismo video también se los explicaba, cuando hay cambios necesarios o redimensionamientos, tenemos que estar pendientes de el alcance, el tiempo y los costos para asegurar de que realmente tenemos claridad de para dónde es que va a llegar nuestro proyecto. ¿Cómo hacemos un diagnóstico del proyecto? Ahorita vamos a hablar ya de los estudios necesarios para hacer un proyecto. Primero, los antecedentes, ¿verdad? El diagnóstico parte de los antecedentes de la situación. ¿Qué síntoma estamos identificando que nos tiene que llevar a la definición del problema? Síntoma que no necesariamente es un problema, sino una necesidad no cubierta. Síntoma es, los pacientes no están llegando en el volumen que llegaban antes, o por el contrario, tenemos saturación de pacientes que no estamos pudiendo atenderlos a todos. Hemos tenido que referir pacientes del centro de diagnóstico a otros laboratorios.
estamos viendo que hay una alta demanda de cierto tipo de servicio que nosotros no prestamos o que no tenemos la capacidad para prestarlo completamente. Con base en eso, entonces empezamos a identificar el problema que queremos resolver. ¿Qué problema queremos resolver? Queremos resolver que ya no vengan los pacientes o que nosotros los podamos atender. Todo es válido. Por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo de esa naturaleza. Los pacientes están viniendo a nuestro laboratorio a nuestro centro de diagnóstico y están pidiendo determinada prueba para saber si tienen sarampión. No voy a inventar. Ese es un problema, porque vienen los pacientes y les estamos diciendo que nosotros eso no lo estamos, ese servicio no lo estamos prestando. Ese diagnóstico no lo hacemos. Diagnóstico para la influenza. Nosotros con el laboratorio que tenemos ahorita no lo podemos hacer. Ese es nuestro problema. Esa es la situación. A ver, ¿cuál es nuestro problema? Que no los estamos atendiendo. ¿Con qué objetivo vamos a entrar nosotros en un proyecto? Con el objetivo de atender al paciente y solucionar el servicio, prestarles el servicio que no estamos prestando en este momento, o solucionarle al paciente a través de alternativas que podrían ser generar una alianza comercial con un laboratorio de referencia con el que nosotros sí podamos prestar el servicio al paciente, aunque no tengamos que invertir en la maquinaria. Entonces empezamos a definir cuál es el objetivo de esa investigación que yo voy a llevar a cabo. Quiero ampliar mi cadena de servicios o quiero resolverle la necesidad al paciente. ¿Cómo justifico yo que estoy haciendo el diagnóstico claro de la problemática que yo estoy viendo y las definiciones correctas que me permitan a mí sí entonces asegurar que yo tengo una formulación correcta del proyecto como tal? Para poder saber si el proyecto es factible, tengo que profundizar en esos aspectos que yo estoy hablando para poder asegurar que las características del proyecto que yo voy a desarrollar estén alineadas a la solución del problema y no al proyecto por el proyecto. Como decíamos, uno de los errores más costosos, tal vez no de los más comunes, pero sí de los más costosos en la implementación de proyectos es copy-paste. No hay proyectos iguales. Y todos los proyectos tienen dos etapas importantes, que es la información específica del estudio, que es a través del prediagnóstico, y la información financiera, que es toda el modelaje, toda la proyección y la presupuestación que necesitamos hacer para asegurar de que tenemos los recursos, el tiempo y el alcance necesariamente definidos como corresponde. ¿Qué aspectos importantes tenemos que hablar en la formulación del problema? Tenemos que hablar de temas de mercado. Hablamos el bimestre pasado relacionado con estudios de mercado. Saben que también hay ahora, con la tecnología, pues es un poco más fácil, digamos, más alcanzable, aunque también hay que buscar confiabilidad. Hay empresas que se dedican de manera virtual a hacer encuestas por internet o por WhatsApp, que también se pueden contratar para hacer este tipo de estudios, que con una adecuada determinación de las necesidades, pues también pueden ser útiles en este tipo de estudios. El estudio técnico, que lo hablamos y lo hemos venido mencionando, pero hablando específicamente de estudios técnicos, tiene que ver con todos aquellos requerimientos normativos, regulatorios, estándares médicos que tengo que cumplir para poder asegurar que el proyecto ese es exitoso. Por ejemplo, si parte de la identificación de mi problema de que los pacientes no llegan al hospital es que, por ejemplo, hay que subir 15 gradas y los pacientes ya mayores no logran subir, entonces por eso no los llevan, yo tengo que hacer una rampa y esa es mi gran solución. Perfecto. Aspecto técnico. ¿Qué inclinación tiene que tener la rampa para que sí resuelva el problema? De acuerdo con el Ministerio de Salud y con el INGUAT,
la inclinación máxima para un paciente hospitalario y para un paciente en silla de ruedas es 11%. Yo les juro que he visto hospitales con rampas que parecen resbaladeros. No hicieron el estudio técnico y probablemente sus accesos no responden a esa necesidad. Pero si yo ya estoy haciendo un proyecto, pues en la parte técnica tengo que resolver que pueda cumplir con los elementos técnicos que me están pidiendo para aportar correctamente a esa solución. Y que también pues yo pueda decidir de manera informada si quiero o no, si puedo o no, si voy o no a cubrir esos requerimientos técnicos de la solución propuesta. Temas administrativos y legales. Administrativo y legal es importantísimo porque no todo pasa como dice la teoría. Les comentaba el bimestre pasado que, por ejemplo, constituir una empresa en Guatemala puede tomar hasta 6 meses. Hacer cambios en una escritura de constitución puede tomar hasta 1 año. Cambiar reglamentos y procesos en los que se dependa de una transacción o de un permiso, ya sea tributario, ya sea regulatorio, puede tomar cualquier cantidad de tiempo, lo tenemos que considerar. El estudio ambiental, que lo hemos conversado en varias oportunidades, ¿verdad? Que sí es importantísimo en cualquier proyecto y que lo sepamos ya de manera consciente y consistente. Ambiente en este momento en Guatemala está empezando a requerir o a exigir ciertos requerimientos que en su momento no se pedían y que por lo tanto me lleva a una coyuntura bien compleja, que probablemente mi instalación hospitalaria no cumpla con ciertos temas ambientales, pero que nadie se ha dado cuenta y que en el momento de yo entrar en un proyecto nuevo tenga que normalizar todos esos temas, también es parte de la formulación del problema, ¿verdad? Y el estudio financiero, que parte de la base de entender si en mis restricciones yo tengo los recursos suficientes, ¿verdad? Para el alcance y el tiempo que yo quiero, pero también que yo pueda hacer uso de manera eficiente de esos recursos financieros a los que yo estoy asistiendo. Que no importa que sean mis ahorros yo como accionista o que sea un dinero que yo voy a ir a prestar al banco, ese dinero puesto en otro lado versus estar descansando mientras yo inicio el proyecto es un tema de optimización de recursos que yo tengo que considerar. ¿Qué más es importante respecto al estudio de mercado que estábamos conversando? Es que tenemos que poder ser claros de la definición de qué producto estamos analizando introducir en el mercado. ¿Es un producto? ¿Es un servicio? ¿Qué productos similares hay en el mercado? Muy ilustrativo el caso del tema de los bebés. Hay comunidades en Guatemala en donde las mamás prefieren irse a componer con una comadrona, entonces mi producto sustituto y mi mayor demanda no necesariamente es otro ginecólogo, sino probablemente son las parteras. Tengo que poder definir ese mercado al que yo estoy queriendo atender, en el que yo estoy queriendo crecer, analizar si esos productos sustitutos o similares realmente representan una amenaza. Productos sustitutos que también pueden pasar por el tema de la aceptación que tengan ciertos productos o ciertos servicios. A nivel médico, pues ustedes saben que mucha gente todavía se va con el doctor de la familia y el hijo del doctor de la familia hereda la cartera del papá y entonces yo voy con este doctor porque mi abuelita iba con su abuelito. Si eso es así, nosotros también tenemos que poder entender ese dimensionamiento del esfuerzo que representa incurrir en un mercado cautivo, en donde mi producto sustituto o mi competencia tiene diferenciadores de demanda, características diferenciadoras que yo no necesariamente le voy a poder copiar o mejorar. El mercado, ¿verdad?
qué población tengo, a qué población quiero llegar, si realmente hay un crecimiento en ese tema, cómo puedo yo informarme a través de todos los datos disponibles, que yo pueda contar con esa información objetiva, porque nuevamente yo no puedo, a través de una gestión de proyectos, yo tengo que evitar al máximo seguir mis sueños, yo tengo que seguir los datos. Y los datos es lo que me tiene que decir si es factible o no, o de qué manera mi triángulo de restricciones tiene que moderarse para poder asegurar que mi proyecto se lleva a cabo de manera exitosa. ¿Y por qué saco aquí el triángulo de las restricciones? Porque si yo, por ejemplo, quiero introducir un servicio, un nuevo servicio en una ubicación, pensemos que yo voy a poner servicio para operar rodilla y cadera. Y resulta que en esta población hay muchísima necesidad, pero todos los pacientes ya se van a otro departamento porque hay otro doctor muy famoso. Mi restricción ahí no es alcance. Probablemente sí es dinero, pero seguramente es tiempo. Yo tengo que ajustar el tiempo del proyecto porque no necesariamente, aunque yo sea muy bueno operando rodilla y cadera, los pacientes no van a ir conmigo solo porque yo digo, voy a necesitar muchísimo más tiempo para poder implementar ese proyecto. Y todas esas mediciones las tengo que tomar en cuenta a partir de la información que me dé el mercado. Estratos actuales y cambios en la distribución del ingreso, que es lo que habíamos hablado en su momento. Tengo que saber a quién voy a dirigir mis productos y mis servicios, porque en esa medida también me doy claridad operativa para saber cómo es que se va a desempeñar mi proyecto ya en la vida real, cómo se va a comportar la demanda y la oferta en este nuevo proyecto que yo estoy analizando, ¿verdad? Entonces, el estudio de mercado, como mencionábamos en su momento, si bien puede ser bastante limitado el acceso que tengamos a información, no quiere decir que sea imposible. Solo es que con una adecuada determinación de mi problema y de las causas que yo estoy queriendo analizar, yo puedo encontrar el camino de obtener esa información que a mí sí me tiene que servir para poder analizar el mercado. Con el tema del estudio técnico, pues la localización del proyecto, cuál es el tamaño óptimo del proyecto que estoy haciendo. Se recuerdan que en el análisis financiero hablábamos de que si yo quiero ampliar mi capacidad de encamamiento de 5 a 10 encamamientos, eso puede que implique duplicar mi gasto administrativo, pero que si yo amplío de 5 a 7 encamamientos, de todas formas tengo que duplicar mi gasto administrativo, entonces yo tengo que hacer un análisis técnico que me permita generar el indicador de crecimiento y el tamaño correcto del proyecto para que sea eficiente, óptimo y rentable. Tengo que poder determinar cuáles son todos aquellos elementos técnicos y metodológicos que debo de considerar. Si tengo que comprar equipos, cuáles son los equipos, si esos equipos son de la misma marca o no de la misma marca de los equipos que ya tengo, porque ahí hay un tema estratégico que tiene que ver con la negociación con el proveedor, con los precios que me dé el servicio postventa del mantenimiento. Si yo quiero implementar una nueva tecnología, tengo que pedir un especialista que a mí me venga a hacer un análisis para saber si esa tecnología que estoy comprando es la tecnología correcta, si es el proveedor correcto, si realmente me va a funcionar para las necesidades que yo tengo. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga, bueno, ahorita, por ejemplo, que pasa mucho en los equipos de laboratorio. El equipo de laboratorio casi que me lo dan al costo porque de todas formas, como quiera, yo solo puedo utilizar reactivos de la marca de ellos. ¿Qué pasa si yo técnicamente estoy viendo que en el mercado esa marca ya va en decadencia? Tal vez me están regalando los equipos de laboratorio, pero ¿qué durabilidad va a tener mi proyecto si yo sé que ese proveedor ya no va a ser un proveedor que exista en el mercado? Elementos técnicos que yo tengo que considerar más allá del costo
sino en relación con la durabilidad que yo quiero darle al proyecto que yo estoy implementando. ¿Qué necesito yo de implementación a nivel de proceso ya en la parte técnica? Como les decía, no es lo mismo que yo tenga que ampliar mi encamamiento de 5 a 10 camas dentro de la misma área, a que sea un área diferente en donde yo también tenga que implementar un área de enfermería adicional, ¿verdad? Entonces, eso implica un proceso distinto, gente adicional, gente diferente, todos esos elementos técnicos que yo tengo que hacer la descripción lo más específica posible para asegurar que realmente tengo la decisión que tome, la tome informada. En cuanto al estudio administrativo y legal, pues aquí hay una lista de cuáles son los elementos que tengo que considerar, ¿verdad? Si tengo una estructura administrativa que también pueda responder a las necesidades de ejecución del proyecto, eso es súper importante. Hacíamos el ejemplo del bimestre pasado, es qué pasa si yo quiero poner un ultrasonido, pero para el ultrasonido tengo que tener un radiólogo. Y aquí en 200 kilómetros a la redonda no hay ningún radiólogo y lo tengo que traer importado de no sé dónde y le voy a tener que pagar no sé qué cantidad de dinero. Eh, Todos esos elementos los tengo que considerar dentro de mi estudio para asegurar que mis procesos son correctos y completos. Si yo implemento un proyecto que está muy bonito, pero que no tengo la capacidad instalada a nivel de recurso gente para poder ejecutarlo, el proyecto se me va a ir para abajo. El ejemplo del sistema contable. Si en este momento la cajera cobra como que si cobra en efectivo, con el cuadernito, no tiene capacitación para registrar los ingresos en el sistema y no pienso, entonces tengo que pensar, y no la pienso cambiar a ella, tengo que pensar en capacitarla, tengo que pensar en implementarle y meterle la computadora, tengo que pensar en asegurar un proceso de control que me permita a mí saber que sí lo van a cumplir y que por lo tanto entonces sí tengo el esquema apto para poder operar mi proyecto que estoy imaginando. Si tengo que establecer contrataciones nuevas, pues tengo que estar seguro de que estoy cumpliendo con todos esos elementos, no solo administrativos, sino también legales y tributarios a los que me obligo con un proyecto nuevo, dependiendo de su naturaleza y cualquier cambio que yo tenga que hacer, incluso hasta en el descriptor del puesto de las personas o del perfil de las personas que yo estoy contratando. Todo eso pues yo lo tengo que considerar en un estudio administrativo y legal y no digamos en la parte ambiental que ya habíamos hablado, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales impactos que puede tener mi proyecto? Probablemente mi proyecto sea construir la planta de tratamiento de aguas y qué bonito el proyecto, entonces tiene todos los beneficios de la parte ambiental, pero probablemente yo quiero implementar un proceso en el que yo genero residuos tóxicos y no tengo manera de disponer de ellos, pues tengo que hacer un estudio que me permita a mí saber que por la parte de ambiente tengo correctamente considerados los pros, los contras, los requerimientos y cómo es que los voy a atender. En la parte financiera, que lo vimos un poco en proyectos en el bimestre pasado, el presupuesto de inversión, con qué capital de trabajo cuento, cómo impacta este proyecto a la operatividad del negocio normal, ¿verdad? Del negocio al que le voy a ir a aprender este proyecto, cómo estoy segura de que mi flujo de fondos atiende ambas necesidades, cómo me aseguro yo de que financieramente llego a un punto de equilibrio que me permita sí asegurar la viabilidad técnica en este momento del proyecto, ¿verdad? Entonces, antes de empezar con el diagnóstico, quiero que veamos un video de causas raíz, que justamente es el tema que vamos a ver ahora. Los 5 por qué. Los 5 por qué, también llamado 5 why, es una herramienta de análisis que trata de encontrar la causa raíz de un problema. Partimos del síntoma del problema y nos preguntamos por qué, sucesivamente hasta que la causa raíz se vuelva evidente. Tomemos un ejemplo. Una máquina tiene un problema de funcionamiento. Primero, ¿por qué se averió la máquina? El fusible se quemó debido a una sobrecarga. Segundo, ¿por qué se sobrecargó?
Los rodamientos no contaban con suficiente lubricación. Tercero, ¿por qué no tenían suficiente lubricación? La bomba de lubricación no estaba haciendo circular suficiente aceite. Cuarto, ¿por qué la bomba no estaba circulando suficiente aceite? La bomba se encontraba obstruida con virutas de metal. 5. ¿Por qué se encontraba obstruida con virutas de metal? Porque la bomba no cuenta con filtro. Así pues, una suciedad en la bomba debido a la ausencia de filtro generó una sobrecarga en el fusible, lo que finalmente ocasionó la avería de la máquina. En este ejemplo, cada causa trae su propio efecto, por lo que, actuando sobre el quinto por qué, debería solucionarse el problema de raíz. Ventajas de los 5 por qué. Podemos identificar la raíz de un problema de forma rápida y sencilla, a veces incluso en menos de 5 pasos. Conseguimos un notable ahorro de tiempo a la hora de focalizar la atención sobre un problema o dificultad, consiguiendo llegar a su solución. Podemos acabar resolviendo otros problemas relacionados con el que hemos comenzado. No debemos dejarnos engañar por lo que a primera vista parece la causa raíz de un problema. Nuestra solución sería ineficaz. Para mayor información sobre consultoría o capacitación. Bueno, este video para que podamos empezar con el tema 3 del día de hoy y si gustan nos vamos a tomar 5 minutos de receso. Volvemos a las 12:03.